Buenas noches, estamos en plena campaña electoral para elegir a los representantes, aquellos que nos representarán en los próximos 4 años en el Parlamento andaluz. Los andaluces estamos llamados a las urnas el próximo 2D y nos preguntamos cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes andaluces, de los jóvenes malagueños. Principalmente la educación, el acceso a la vivienda, incluso también el empleo. Eso lo pondremos hoy sobre la mesa, pero también aquellos problemas que surgen en el día a día de la universidad. Abrimos este espacio en 101 Televisión con la colaboración de Aula Magna del periódico universitario. Bienvenidos a Campus Electoral. Y lo hacemos desde un punto de vista idóneo, desde el punto de vista de la juventud, con aquellos que nos representan, los jóvenes, que nos representan en el Parlamento, los principales partidos políticos que están actualmente en el Parlamento andaluz. Y paso a presentarlos. Nos acompaña Ana Villarejo, la candidata número 7 del Partido Socialista por Málaga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rocío, por invitarnos. Enrique Rodríguez, candidato número 7 del Partido Popular por Málaga. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación y sobre todo enhorabuena por este formato y por dar voz a los jóvenes de la provincia. También tenemos a Carlos Díaz, representante de Adelante Andalucía. Buenas gracias noches. por estar aquí esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Y Jesús Martín, adjunto de Jóvenes Ciudadanos. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y además tenemos a 2 expertas en comunicación que nos ayudarán a conocer las propuestas que esta noche pondrán sobre la mesa los principales partidos políticos, los jóvenes de los principales partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Tenemos a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Inmaculada Postigo. Gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y a María Teresa Fernández, la jefa de redacción del Aula Magna del periódico universitario. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Rocío, gracias. Precisamente vosotros habéis llevado a cabo una encuesta en la Universidad de Málaga para que conozcamos un poco la intención de voto de los universitarios. Y lo que principalmente se destaca en esta encuesta es esa incertidumbre, esa indecisión de los jóvenes a la hora de decidir a quién van a votar el próximo 2 de diciembre. Los que sí lo tienen claro han decidido votar más a la izquierda, porque en esta encuesta se señala que el Partido Socialista ganaría las próximas elecciones del 2 de diciembre con el 18,9% de los votos. Como segunda fuerza quedaría Adelante Andalucía con el 14,4%. Como tercera fuerza el Partido Naranja, Ciudadanos, con el 10,7%. Y como cuarta fuerza política quedaría el Partido Popular con el 9%. ¿Cómo analizan nuestros invitados de hoy, nuestros representantes juveniles, este escenario? Porque hay mucha indecisión. Parece que los jóvenes no están muy interesados en la política. Ana Villarejo. Pues la verdad que esta encuesta que ha salido por parte de Aula Magna, que le damos las gracias por haberla realizado desde Juventudes Socialistas, nos pone como la fuerza más votada por los jóvenes, algo que veo lógico y normal, ya que somos el único partido que realmente ha apostado por la juventud en estos años y tenemos medidas pioneras en España, como es la bonificación del 99% de la matrícula. Han sido ya casi 92.000 los universitarios y universitarias que se han podido beneficiar de ella y concretamente aquí en Málaga unos 14.000 universitarios y universitarias. También tenemos que decir que somos la lista al Parlamento que más jóvenes lleva a nivel de Andalucía, a nivel de Málaga. Concretamente en Málaga llevamos 6 personas menores de 31 años y 3 de ellas de 22, 23 y 24 años. Eso denota que el Partido Socialista pues, apuesta por la juventud y es la única forma buena para tener un contacto con los jóvenes, porque al final nosotros tenemos que ser las esponjas de las necesidades de estos jóvenes y el hilo conductor para llevarle estas propuestas a las instituciones. Ciudadanos queda, como hemos dicho antes, en esa tercera posición. Jesús Marín, ¿qué opinas, Martín? Bueno, pues la verdad que lo único que puedo opinar sobre esto es que nosotros, entre comillas, somos un partido que estamos desarrollando o terminando de desarrollar nuestras estructuras y es verdad que en realidad lo que viene a decir esta encuesta es la carrera política que ya lleva cada partido hecho dentro de la universidad, tanto Partido Socialista como Podemos / Izquierda Unida, con Juventudes Comunistas y demás, pues lleva ya muchos años dentro de las instituciones y tienen un trabajo hecho previo que la verdad es que al final se ve el resultado. Yo creo que al final realmente nosotros también tenemos muchas medidas para jóvenes. De hecho, intentamos llevar a cabo las que nos dejan, porque por desgracia todavía no hemos gobernado, pero cuando gobernemos, tranquilos que los jóvenes saldrán satisfechos de nuestra elección. Quien sí que no queda nada bien parado es el Partido Popular. Enrique.
y mucha indecisión, sobre todo, que se destaca en esta encuesta, ¿no? Las encuestas, la mejor encuesta que siempre hay son las urnas, ¿no? Yo creo que los últimos procesos electorales, y tenemos muchos ejemplos, ya sean de consultas, sean de referéndum, incluso de procesos internos de los partidos, nos demuestran que las encuestas son una foto fija de un momento y que muchas veces se equivocan. Pero sí es verdad que las encuestas nos sirven para marcar una tendencia. Y esta encuesta en la universidad refleja lo mismo que vienen mostrando todas las encuestas que conocemos en los últimos días, que es la voluntad de cambio de la sociedad andaluza. Si nos ponemos a ver la composición de esa encuesta, aparte del electorado que no está todavía definido y que seguramente se definirá pues, en los últimos días de la campaña, como ocurre cada vez más, lo que se demuestra es que un 80% del electorado andaluz está o que no sabe o que apuesta por el cambio. Es decir, ya el Partido Socialista ha dejado de ser una fuerza hegemónica que en muchos momentos incluso fue entre la juventud y que ha dejado de conectar con los jóvenes. Esa es la realidad. Por lo cual nosotros lo que decimos es que es la necesidad de cambio, la necesidad de cambiar. Y está corroborado también por esta encuesta que la sociedad andaluza quiere cambio, que ya ha visto lo que ha pasado con el Partido Socialista en minoría, en mayoría, con Podemos, con Ciudadanos, y ahora lo que no quieren es más Partido Socialista. Parece que quiere cambio, pero el cambio parece que viene más por la izquierda. De hecho, Adelante Andalucía, Carlos, se queda como segunda fuerza política en esta encuesta que se hace a los jóvenes. No solo malagueños, sino andaluces, sino que también recordemos que muchos jóvenes que estudian en la UMA vienen de otras partes de, no solo de Andalucía, sino de la nación, ¿no? Desde luego, sí. La verdad es que, vamos, en parte nos alegramos por el sentir de esta encuesta. Vemos que los estudiantes se declinan hacia políticas de izquierda, políticas de inclusión, de igualdad, de progreso, y eso es algo para felicitar, pero también hay que tener en cuenta ese 31% de estudiantes que están indecisos, a gente a la que no hemos sabido llegar, que no los hemos convencido, o que realmente tenemos que preguntarnos qué puede pasar con ellos. Yo creo que un problema principal que tienen los jóvenes hoy en día es el hecho de la emancipación. Qué difícil es emanciparse. Esa barrera de los 25 que nos marca la Unión Europea, en Andalucía y en España parece que no la tenemos, ¿no? Cada vez nos emancipamos más tarde y es que el paro alcanza un 46% en Andalucía frente a un 20% que hay en la Unión Europea. Jesús Martín, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, para empezar, el salario medio en la provincia de Málaga para un joven es de 781 euros al mes. Entonces, si a ese salario tan bajo le suma que el alquiler cada vez está más alto y ronda la media de 635 euros, al final lo que tú ves es que el 80% o el 90% del salario de un joven se tiene que ir destinado a pagar su alquiler. Ya no entra ni en luz, ni en agua, ni en que tenga que comer o no comer, con lo cual cada vez va siendo más difícil que un joven se pueda emancipar. Lo que podemos hacer nosotros es, cambiando esta situación, es promoviendo medidas de empleo, porque el problema del alquiler, sea más caro, sea más barato, es que no tienes trabajo para poder pagarlo, con lo cual tenemos medidas de empleo que podrían ayudar a que los jóvenes, que hoy en día solo hay un 16% que tiene un trabajo estable, frente al 66% que tiene trabajo temporal, que pueda hacer un trabajo fijo, una estabilidad laboral, como puede ser la ley que llevamos contra la precariedad laboral, que se basa en tres medidas simplemente. Es la mochila de derechos, que cambie o no cambie de empresa, pueda ir de una empresa a otra con tus derechos, con tu antigüedad, y pueda desarrollar tu trabajo libremente sin miedo a perder las condiciones. Después, el contrato único indefinido, con lo cual, si eres indefinido, puedes todavía, no quiere decir que no te vayan a echar, pero siendo indefinido te da la tranquilidad de decir, bueno, esta empresa apuesta por mí. Y para que eso se lleve a cabo, tenemos pensado darle a las empresas que empleen este modelo un bonus por no despedir a las personas. Es decir, todo esto se hará conforme se vean los resultados, se vea el presupuesto con el que vamos a contar y lleguemos, porque si no llegamos nunca podremos hacerlo. Bueno, ya hemos visto qué ha hecho el Partido Popular a nivel nacional con las políticas de empleo. ¿Qué haría si llegara al Parlamento andaluz, Enrique? Pues lo que haría el Partido Popular si llega al Parlamento andaluz es
promover e intentar cambiar y la transformación económica de Andalucía. Nosotros creemos, y es normal, después de 40 años de Partido Socialista, pues han perdido en muchas ocasiones las ganas, el rumbo, la motivación, y es necesario que volvamos a creer en Andalucía, en las posibilidades que tiene nuestra tierra, porque en nuestra tierra hay muchos recursos, pero también hay mucho talento que se ha desaprovechado. Yo creo que lo que hablábamos, la emancipación juvenil, cuando un 80% de los jóvenes no pueden independizarse del hogar familiar, eso es una situación muy preocupante en Andalucía. Nosotros apostamos por esa revolución en Andalucía del empleo, que significa poner los recursos que tenemos a disposición de la creación de empleo. ¿Cómo lo haríamos? Pues en primer lugar, creemos que a nivel general es necesario una reducción de impuestos, que nuestra tierra se vuelva a convertir en una tierra atractiva para la inversión. No puede ser que comunidades autónomas como Asturias recojan más inversión que lo que recoge Andalucía, con la cantidad de recursos que tenemos en nuestra tierra. Pero también para los jóvenes creemos que es muy importante que acabemos con la brecha de desempleo juvenil entre los datos que tiene Andalucía con el resto de España. Andalucía con el resto de España actualmente tiene una diferencia en la tasa de desempleo de 12 puntos. Estamos 12 puntos por encima de la media nacional. Y esta situación ha ido a peor en los últimos años. Yo pongo una referencia. Cuando Manuel Chávez abandona la Junta de Andalucía, estaba en un 7,3 la brecha entre desempleo joven de Andalucía y de España. Cuando Susana Díaz la deje el próximo día 3 de diciembre, la brecha estará en 12,3, por lo cual los últimos años han sido totalmente perjudiciales. Una propuesta del Partido Popular para la creación de empleo: cumplir con el sistema de garantía juvenil. Fue el gobierno del Partido Popular el que consiguió el compromiso de Europa de financiar la garantía juvenil. Aquí en Andalucía estamos perdiendo cada año recursos que no destinamos a la garantía juvenil como deberíamos. El compromiso de Juanma Moreno es que cuando lleguemos a la Junta de Andalucía modificaremos el sistema de garantía juvenil, que en muchos casos lo que obliga a los jóvenes es a empleo o a programas precarios, para garantizar que un joven andaluz en 4 meses podrá tener acceso o bien a unas prácticas remuneradas o a un empleo digno, o que tendrá una posibilidad formativa en aquellos jóvenes que no hayan podido terminar su formación. Esa es una de las claves. No hacen falta más recursos, sino muchas veces emplear los recursos que ya tenemos de la mejor manera para los jóvenes. No sé qué haría Adelante Andalucía si entrara en el gobierno andaluz. ¿Cómo acabaría con esa precariedad que tienen los jóvenes? Bueno, no solo los jóvenes, sino el resto de la sociedad cuando encuentran un trabajo. Algunos incluso hacen doblete, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo escucho hablar al Partido Popular o a los demás grupos de empleo juvenil, de medidas y tal, como lo estamos escuchando esta noche, yo les compro el discurso, pero la verdad es que lo hemos visto gobernar en el Estado central, en el país, los hemos visto gobernar en Andalucía, y la realidad no es esa. La realidad ha sido trabajos precarios, empleo juvenil con una tasa de paro del 50 y pico %, la primera generación de trabajadores pobres de la historia. Entonces, bueno, se nos puede llenar la boca ahora con cantos de sirena cuando realmente no es así. Entonces, estamos en una realidad en la que más de 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. De esos que tienen empleo, un 36% no es capaz de costearse una vivienda con la emancipación. Es decir, esto tiene que ser reformas mucho más profundas y reformas que afectan al tejido productivo, a la reindustrialización de Andalucía, tener dinero a hacer unas partidas presupuestarias también para las inspecciones del trabajo, porque todos hemos trabajado, yo he sido camarero, tengo amigos, cuántos no hemos trabajado o nos han intentado pagar en negro, o a cuántos nos han hecho contratos de 4 horas trabajando 10 o 8. Es decir, esto hay que combatirlo con muchísimas medidas que además tenemos que sentarnos a hablar y buscar lo mejor para lo común. Y en cuanto a la vivienda, la verdad es que la cosa está bastante negra. O sea, aquí hay que regular, hay que crear parques de alquiler de viviendas para jóvenes, que además no puedan suponer más de un 30% de los ingresos que tengan. Además, también buscando el beneficio para personas en riesgo de exclusión social, que no nos olvidemos que el 55% de los menores de 30 años en Andalucía se encuentran en riesgo de exclusión social, que eso es bastante fuerte. Es que podemos mirar todos los datos y estamos a la cola no solo de España, sino de Europa. Y, perdona,
Hay que trabajar muchísimo para cambiar esto. Y encima hablamos de la generación mejor preparada de universitarios, gente que tiene muchísima formación, ¿no? Pero que al final está en el paro en una situación muy difícil, ¿no? Lo decía él, incluso al borde de la exclusión social. ¿Qué haría el Partido Socialista? Bueno, lo ha podido hacer hasta ahora. Pues para los socialistas el empleo es algo fundamental. Somos conscientes de todo el trabajo que hemos realizado durante esta legislatura, que hemos quitado a más de 500.000 de la tasa de desempleo, pero también somos conscientes del trabajo que aún nos queda por hacer. Hay muchos jóvenes que todavía están en paro, que están en el desempleo, y a los socialistas y a la juventud socialista, pues claro que nos preocupa. Quique, decirte que claro que la brecha será mayor, porque hemos tenido a Rajoy gobernando en el Gobierno central, al que le pedimos que nos diera un plan de empleo exclusivo para nuestra comunidad autónoma y que nos lo negó, habiéndoselo dado a otras comunidades autónomas como a Canarias o como a Extremadura. Y sin embargo a nosotros se nos creó. Desde el Partido Socialista llevamos muchas medidas para crear empleo, pero sobre todo queremos apostar también por el emprendimiento, porque nosotros desde la Junta podemos crear empleo con el Emplea Joven, con las ayudas de los ayuntamientos y con otros muchos más métodos. Pero es verdad que las que realmente deben de crear y pueden crear empleo son las empresas. Por eso nosotros desde Juventud Socialista y desde el PSOE de Andalucía queremos apostar por el emprendimiento, por las empresas y por la creación de empleo y de retorno de talento a Andalucía. ¿Por alusión, Enrique? Si me permite, el problema, yo sé que al final la confrontación política con Rajoy era lo que os motivaba. Ya no está, ya está Pedro Sánchez, que yo creo que a veces se os ha olvidado. Pero aparte te digo, si es que el problema de la Junta de Andalucía no es de financiación, es de gestión. Si no, ¿cómo le explicas tú a los jóvenes andaluces? Pues se lo tendréis que explicar también en esta campaña. Lo primero, ¿cómo devolvéis dinero de ayudas europeas, de ayudas estatales que van destinadas a la formación? Porque si se devuelve dinero porque no sois capaces de gastarlo, será porque o no lo necesitamos, que sí lo necesitamos, o que no sabéis hacerlo. ¿Te acuerdas del plan de vivienda y el plan juvenil, el plan Giga? Sí, también me acuerdo del plan de vivienda que habéis sacado el Partido Popular, de los 10.000, famosos 10.800 euros para todas las personas que quieran comprarse una vivienda. No os gustará mucho, pero el logo, bien que se lo habéis puesto y bien que lo vais vendiendo por las provincias. Pero sí que te digo que habéis devuelto del plan Giga también mucho dinero que iba destinado a la emancipación. Y punto número 3, la financiación no será problema cuando parte de ese dinero de formación todos los andaluces saben a dónde ha ido, que precisamente no es ni lo más ético ni lo más moral los gastos de ese gobierno, porque ha ido, como has visto, a prostitución, a drogas y a otros muchos gastos que no deberían de haber ido. Por lo cual creo que estáis totalmente inhabilitados para hablar de la falta de financiación, porque no es problema de financiación, sino que no sabéis gastarlo, Ana. Disculpa, hablando, por contestar un poco también por alusión, el compañero dice que cuando hemos gobernado, que yo sepa, y ya la verdad que cansa el tema de los debates, que un ciudadano no ha gobernado, ha tenido un pacto de investidura. De hecho, gracias a los pactos de investidura que ha tenido tanto con Partido Popular como con Partido Socialista, la cosa ha implicado un aumento en presupuestos. Lo que está diciendo aquí, que de fondos europeos para jóvenes, pues que me explique también cómo 6 años antes de, mientras estaba Rajoy, la única vez que ha salido en presupuestos generales del Estado una ayuda para jóvenes de 400 euros al mes ha sido este año, justo antes de que saliera la sentencia de la trama Gürtel. Era la única vez que iban esos fondos europeos para jóvenes puestos en los presupuestos. Después también decirte que los planes, la financiación autonómica es lo que dice Quique. Es verdad que este año fue aumentada en educación y en sanidad. El problema está en la gestión, porque nosotros, como no gobernamos, no gestionamos, no podemos gestionar. Es decir, si gobernáramos, gestionaríamos. Pero bueno, si ustedes permiten un gobierno, ustedes tienen que tener herramientas para el control de ese gobierno. Es decir, claro. yo no doy un cheque en blanco. Yo no doy un cheque en blanco. Nosotros no hemos dado ningún cheque. Si nosotros pactamos, decimos, mira, hacemos un acuerdo de medidas, digamos esto y esto. Entonces ustedes tienen cierto control sobre las medidas que se están tomando. Lo que no pueden hacer ustedes es lavarse las manos cuando han aupado al gobierno más corrupto de Europa
como ha sido el Partido Popular en el gobierno central, además con unos recortes brutales en educación, en sanidad, en servicios sociales, en todo lo que te puedas imaginar, beneficiando solo a una minoría privilegiada frente a una mayoría social, y en Andalucía, pues otro tanto. Y decir que es que ustedes no podían hacer nada porque no han gobernado, no, perdona, es que ustedes han permitido que esa gente hiciera lo que ha hecho. Entonces, no sé, sinceramente... Discúlpame 2 segundos. Deberíamos volver un poco al tema de empleo joven, que es lo que es el interés de los jóvenes que están... contestarle aquí y ya... 2 segunditos. Pero la importancia, por favor, me gustaría que volviéramos a hablar de empleo. Me gustaría que habláramos también de que hoy viernes se han abierto los informativos señalando que ha habido una subida en la cuota de autónomos, un acuerdo con los autónomos para que al final acaben pagando más en esta cuota de autónomos. Hay 2 partidos aquí presentes que en su programa electoral presenta una reducción, incluso la supresión de la cuota de autónomos para los jóvenes. Querría hablar sobre emprendimiento joven, emprendimiento que no paga cuota de autónomo, una cuota de autónomo a nivel nacional que se sube. No es un agravio comparativo que puede afectar a las empresas que ya tienen un recorrido. ¿Cómo ayudamos a estos jóvenes, pero no afectamos a los empresarios de largo recorrido? Me gustaría que volviéramos un poco al tema empleo, que es lo que de verdad al final va a afectar a los jóvenes andaluces y no tanto la corrupción que todo el mundo conocemos. Ana, si quiere... Sí, le voy a contestar aquí que brevemente, que él dice que la financiación no influye en la gestión, no influye en la gestión de Andalucía, tiene que ser la gestión. Pues vamos a poner un ejemplo para que los jóvenes de Málaga nos entiendan conmigo o contigo. Imagínate, Quique, que yo estoy trabajando y cobro un sueldo de 3.000 euros, que no es el caso, ¿vale? Yo trabajo en inmobiliaria, soy autónoma y tal. Imagínate que yo pues me independizo y puedo, pues claro, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, pero claro, evidentemente con esos 3.000 euros pues me sobra pues para ir al cine, para salir con mis amigas una noche, para 1.000 cosas. Bueno, pues imagínate que ese sueldo me lo reducen a 1.000 euros. Y tengo que volver a pagar el agua, tengo que volver a pagar la luz, tengo que volver a pagar el alquiler, ya no tengo el mismo dinero para ir al cine, para salir con mis amigas, no me queda lo restante, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado en Andalucía. Cuando gobernaba Zapatero, aquí llegaba 1.100 euros por habitante y con Rajoy llega 86 euros por habitante. ¿Crees que es 10 veces menos que antes? Ana, yo rápidamente, no se puede mentir, el modelo de financiación autonómico actual lo aprobó Zapatero, el Partido Socialista, con los votos en contra del PP. Y el problema es cuando te bajan el sueldo a 1.000 euros y tiras por la ventana los billetes. Ese es el problema y después te quejas. Pues eso es lo que habéis hecho vosotros. Ana, vámonos al emprendimiento. Eres autónoma, lo acabas de comentar anteriormente, y lo que ha comentado María Teresa. ¿Qué solución se le da a los autónomos? Que ahora suba la cuota no es muy beneficioso y encima tampoco lo es para los jóvenes que quieran emprender un negocio, ¿no? Claro, bueno, lo de que sube la cuota del autónomo también hay que tener en cuenta que está también pues las contribuciones luego para el desempleo, por si tiene algún accidente o tal, que es verdad que ahora mismo no cubre. Cuando llevamos los autónomos años trabajando y luego no tenemos apenas derecho al desempleo, y es algo que debemos de evitar, y por eso se va a subir un poco la cuota de autónomos. Desde el Partido Socialista, desde Juventud Socialista, creemos que el mejor tejido para crear empleo son las empresas, el tejido empresarial, por eso estamos apostando por el emprendimiento. Estamos creando una Andalucía estable para que las empresas vuelvan a emprender en Andalucía, y lo estamos consiguiendo. Y también pues avanzar por las exportaciones, que los jóvenes pues se dediquen a temas de agricultura, que también llevamos en nuestro programa pues empleo para los jóvenes agricultores, y llevamos más de 40 medidas de empleo que ahora conforme vaya el debate pues iré exponiéndolas. Bueno, yo quería poneros en un símil, ¿no? Yo soy parada de larga duración, estoy asqueada con el sistema y quiero que me convenzáis realmente de cómo me puede dar cada partido político trabajo. A lo mejor tengo también una idea empresarial. Mira, la verdad que nosotros, la ley andaluza de emprendimiento, que es la que hemos llevado, es verdad que sube en 7 euros concretamente pues el pago de autónomos. Lo que pasa es que hay una tarifa plana de autónomos que llevamos a nivel en las nacionales, a nivel general en España, de 50 euros al año. Y en Andalucía, esa misma tarifa plana, en vez de ser de un año, la hemos ampliado a 2.
Es decir, también gracias a esta subida, pues como ha dicho bien la compañera del Partido Socialista, pues tienen derecho a baja los autónomos, tienen derecho a paro los autónomos y también consigue que se lleven muchas medidas, esta ley de emprendimiento andaluza ha conseguido que se lleven muchas más medidas que los autónomos estaban reclamando también. Y entonces, esto no lo hemos inventado los políticos, ni se lo ha inventado Juan Marín, ni se lo ha inventado... Esto ha sido trabajo con la Asociación de Autónomos. Entonces, primero hay que ir a los profesionales, creo yo, para preguntar acerca de qué necesidades tiene. Es decir, a tu persona que quiere trabajo, habría que preguntarle qué necesidad tiene, para qué está cualificado, y a partir de ahí poder hacer un plan que, digamos, oye, podemos Enrique, trabajar. quiero que seas escueto porque tenemos poco tiempo. Creemos que Andalucía le tiene que poner la alfombra roja a los emprendedores. Ya hemos visto en estos 3 últimos años y medio que con el cogobierno, PSOE y Ciudadanos, han seguido las mismas trabas. Aquí en Andalucía todos conocemos el caso de alguien que ha querido montar una empresa y se ha tirado con el papeleo, con los impuestos y que al final incluso ha llegado hasta querer desistir. Y ya encima, si la Junta de Andalucía le ha dado una ayuda y con los impagos, pagándole esa misma ayuda a 24 meses, pues ha sido para algunos un calvario y muchos han tenido incluso que llegarse a plantear el cierre. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos el programa Cuota Cero. Durante 24 meses cualquier joven que quiera emprender pagará 0 euros en la cuota de autónomo porque estará bonificado por el gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno. Pero creemos que es importante que en Andalucía tengamos un ecosistema de emprendimiento, que tengamos infraestructuras de calidad que permitan que los jóvenes se desarrollen, incubadoras, aceleradoras, laboratorios, es decir, el mejor ejemplo lo tenemos en la ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad de vanguardia en temas de emprendimiento y así está reconocida internacionalmente. Pero es una apuesta donde se ha visto solo el ayuntamiento, la universidad, pero nunca una apuesta decidida de la administración autonómica. ¿Qué nos gustaría hacer? Pues replicar el modelo de Málaga, de incubadoras, polo de contenido digital, Andalucía. También creemos que es importante impulsar las startups, las empresas con base tecnológica, con desarrollo del conocimiento, que nos permitan también a través de la universidad esa transferencia de la universidad a las empresas, hacer que Andalucía sea innovadora. Andalucía está hablando muchas veces de debates que son del pasado. Andalucía tiene que liderar los debates del futuro. Si queremos salir con empleo de calidad, con empleo bien remunerado y con unas condiciones laborales, tenemos que ser los primeros en llegar a un nuevo mercado, como son las nuevas tecnologías, como son las energías renovables, pero de una manera eficiente. Y Andalucía no puede perder ese debate de emprendimiento. Nosotros tenemos un parque en la provincia de Málaga, tenemos el parque tecnológico, tenemos una brillante universidad, tenemos unas condiciones que cualquiera quiere vivir aquí. Nos falta el apoyo institucional, la bajada de impuestos para que las personas quieran venir aquí a invertir y el apoyo a los emprendedores para conseguirlo. Carlos. Bueno, primero, nosotros consideramos imprescindible, como hemos hecho con los acuerdos en el Gobierno central, subir el salario mínimo interprofesional, ¿vale?, que está uno de los más bajos de Europa, llevarlo a 900 euros y bajar la cuota autónomos, como fue otro de los acuerdos a los que queremos llegar en unos presupuestos que todavía no se han aprobado, a los autónomos que tengan unos beneficios inferiores a 14.000 euros al año, y ahí progresivamente y escalable. En cuanto al emprendimiento, pues nos parece correcto que quien quiera formar una pequeña y mediana empresa, startup, spin-off, tenga ayuda, los ayudaremos, incentivaremos a la pequeña y mediana empresa, queremos eliminar trabas burocráticas y desde luego el asesoramiento jurídico, como por ejemplo, y esto hay que reconocerlo, lo del INFE, por ejemplo, en Málaga, es bastante bueno, eso se puede replicar por toda Andalucía, temas de las incubadoras, aceleradoras, y desde luego que quien quiera más allá, o sea, pero no por obligación, sino porque realmente quiera, digamos, lanzarse a ese mundo laboral, pero que no sea una obligación porque no encuentre un trabajo estable o que esté precarizado donde esté. Y eso es lo que queremos conseguir, por supuesto, todas las ayudas posibles. Inmaculada, creo que quería intervenir. Escuchando a todos vosotros, también os plantearía el tema del emprendimiento y su relación con la universidad, pero voy a ser muy concreta. Yo me planteo políticas de emprendimiento, sí, pero para jóvenes y jóvenes, mujeres y hombres. Es decir,
si miramos las cifras, somos mucho menos las emprendedoras y contamos con muchas más trabas precisamente porque no hay políticas de conciliación que tengan que ver y ayuden. No es lo mismo formar una empresa cuando la base es masculina, y eso hay un montón de datos por ahí que podemos ir analizando por mucha serie de consideraciones. Con relación, en concreto, políticas de emprendimiento para ayuda a todas nuestras jóvenes mujeres que precisamente lo que quieren es formar una empresa y no tienen muchísimas trabas burocráticas, eso por un lado. Y por otro lado también hilo un poco con lo que decíamos antes de los autónomos, de esa posibilidad que tienen precisamente para poder emprender. No solo hay que favorecer, sino también lanzo la cuestión, también hay que de alguna manera establecer una vigilancia sobre realmente todos y todas aquellos autónomos son autónomos o están subcontratados por una empresa. Es decir, el tema de, porque yo veo muy bien eso de subir impuestos o bajar impuestos, como están diciendo, pero lo que hay que hacer, evidentemente, es, en primer lugar, el fraude fiscal y, sobre todo, el fraude laboral. ¿Hay políticas efectivas? ¿Tenéis planteado políticas efectivas precisamente para luchar en contra de esos falsos autónomos que precisamente están en esa precariedad? Resumidamente, Ana, y nos vamos a Publi y luego volvemos. Una de las medidas que nosotros llevamos es el control de los falsos autónomos, porque es verdad que cada día se está dando más en Andalucía. Y a mí sí que me gustaría destacar un dato que has dicho para las mujeres emprendedoras y también destacar el Andalucía Emprende, que se puso en marcha con el gobierno andaluz y que ha contribuido a la creación de 26.768 empresas de personas jóvenes. Y entre ellas, en Málaga concretamente, han sido 4.535 y 2.482 son mujeres. Así que creo que es un dato bueno y que, por supuesto, debemos de seguir mejorando, pero que a las mujeres nos alegra de leer estos datos. Ana, nos quedamos con eso y volvemos, ahora después hacemos un alto en el camino y volvemos a seguir hablando de empleo, de emprendimiento, de esas posibilidades que nos deben dar los partidos también, de igualdad y sobre todo de vivienda también hablaremos y de universidad. Un alto en el camino y volvemos ahora. Volvemos a Campus Electoral, seguimos analizando la situación de los jóvenes malagueños y andaluces de cara al 2 de diciembre, de cara a esa cita que tenemos los andaluces con las urnas para elegir a nuestros representantes en el Parlamento andaluz. Y nos hemos quedado hablando sobre todo de esa crispación que hay política, de ese fraude que hay con los autónomos y de esa igualdad que deberíamos implantar en el emprendimiento, en la creación de empleo. Jesús. Muy bien, pues la verdad que es normal que haya crispación, porque la gente al ver las situaciones que se dan es normal que esté enfadada. Nosotros, para la universidad, lo que queremos hacer es una ley de universidades que impida que se pueda dar casos como hemos conocido en algunos sitios, pues plagios, fraudes, regalos de títulos. Con un consejo de transparencia que puede evitar esto mediante la detección de plagio y también la detección de prácticas deshonestas. Bueno, también... de eso hablaremos en el tercer bloque. Lo que estábamos preguntando es sobre todo el fraude en los autónomos, esa igualdad que le deberíamos de dar también al empleo, al emprendimiento, ¿no? Desde el poder político. Sí, porque en la ley de emprendimiento andaluza ya hemos hablado de que lo que vamos a intentar es que todo el que quiera emprender tenga la oportunidad, que tenga poco gasto, que tenga la máxima ayuda posible. Y realmente habrá que hacer consejos de transparencia que impidan el fraude en cualquier caso y que lleven un poco fiscalizado el tema de los distintos emprendedores. Pero hablamos de emprender, sí, muy bien, pero para emprender, para que los jóvenes emprendan, también hay que tener en cuenta que se necesita una experiencia previa. Necesitamos que se contrate a jóvenes que puedan trabajar en empresas y que luego ya den el paso, si quieren, más tarde a un emprendimiento propio. Por eso... ¿Cómo vamos a incentivar que primero las empresas contraten a los jóvenes y que haya un verdadero paso de la universidad o de la formación al mundo laboral? De acuerdo. Más allá del emprendimiento, ¿qué
¿Qué medidas hay para que los empleos sean estables, haya menos precariedad y los jóvenes puedan acceder a un primer empleo que les dé una experiencia? Nosotros creemos en una formación dual, tanto en formación profesional como en las universidades. Es decir, las universidades y los centros de formación profesional tienen que tener acuerdos y tienen que establecer convenios con los centros de formación para que los alumnos vayan a hacer sus prácticas a estas empresas y de esta manera ellos puedan, a su vez que están aprendiendo, estén trabajando, estén ganando, y a las empresas que faciliten la incorporación posterior de esos alumnos a sus plantillas, se les bonificará. Siempre miramos el castigo muchas veces como que no, aquí es una práctica y a la calle, sino que, ¿y por qué? Porque no me dan nada. Pero sin embargo, si tú incentivas a la gente quiere tener a trabajadores y quiere tener profesionales. Pero hablas de práctica y a mí me gustaría escuchar a Carlos hablar de prácticas empresariales, porque en el programa de Adelante Andalucía no me queda muy claro qué es lo que decís de quitar las prácticas, que los universitarios no puedan hacer prácticas, cómo entonces se obtiene esa experiencia. Me gustaría que me aclararas si no hay prácticas, cómo puedo crear un previo currículum y cómo puedo empezar a desarrollar los conceptos que se supone que la universidad o que la formación nos está enseñando. Hablan de formación dual, ¿una formación dual sin práctica es posible acaso? Claro, nosotros, bueno, voy hilando ahora porque se han hablado varias cosas de las que me gustaría también comentar. Lo que tú comentas, nosotros no decimos de quitar las prácticas, lo que no podemos es estar que jóvenes que se han formado durante X años de una carrera estén encadenando contratos de prácticas de becarios durante 3 o 4 años. Y eso es lo que nosotros decimos que hay que ponerle un fin. Es decir, es que eso es una forma más de precariedad. Es como el tema que hablamos de lo que comentabas tú antes, de los falsos autónomos, o sea, trabajadores de Globo, de bastantes compañías que además suelen ser multinacionales, pues no sé, están precarizando el empleo a base de fórmulas jurídicas que realmente no están creadas para eso. Y eso hay que perseguirlo y hay que denunciarlo, porque es que son gente que lo está pasando además bastante mal, currando muchísimas horas para que después además les cueste salir adelante. Sobre el tema de la igualdad que comentabas, por supuesto, es que es muy triste que una mujer, por el hecho de ser mujer, por ejemplo, en los jóvenes menores de 30 años, en Málaga, una chica desempeñando el mismo trabajo que un chico cobre 100 euros menos. Pero es que a nivel nacional, para que una mujer pueda cobrar lo mismo que un hombre, tiene que estar trabajando 3 meses más. 3 meses, 3 meses y pico, 4 meses. Es decir, estamos ante un problema realmente complicado y tenemos que seguir trabajando para esa igualdad social, laboral y salarial. Y para eso también nosotros llevamos bastantes medidas. ¿Y algún tema más que me dejen en el tintero? A mí me preocupa mucho, yo quería insistir en el tema de las prácticas, porque sí que es cierto que, y además tú hablabas de formación dual y de formación universitaria. En primer lugar, tenemos que saber diferenciar, es algo que quizás podamos hablar en el siguiente de los bloques, qué entendemos o qué tipo de formación nos tiene que dar una formación profesional y qué entendemos o qué concepto tenemos de universidad. Eso en primer lugar, pero la aparco para el segundo de los bloques. Pero en concreto con el tema de las prácticas, evidentemente los estudiantes y las estudiantes en cualquier ámbito de formación tienen que tener práctica, pero coincido con el compañero de Adelante Andalucía, es algo que desde la universidad nos preocupa sobremanera cuando las prácticas lo que suponen es una contratación nuevamente fraudulenta y lo estamos viendo. Incluso no remuneradas, vendiendo que tienen formación. A la universidad nos llegan muchos y muchas estudiantes precisamente que nos dicen es que yo quiero ir allí con la promesa, efectivamente, de que luego van a desarrollar su desempeño profesional. De entrada, precarizan la propia profesión. Ellos mismos, evidentemente, no están aprendiendo nada y además están compitiendo de una manera fraudulenta con profesionales de verdad que no son contratados, etcétera. Por lo tanto, medidas concretas, prácticas sí, pero ¿de qué manera? ¿Y qué medidas concretas hay para evitar, efectivamente, el fraude en las prácticas? No solo en las prácticas de los egresados, es decir, los que ya están titulados, sino en las propias prácticas de los y las estudiantes, en concreto en los medios de comunicación, lo vemos, todos lo sufrimos, de los y las estudiantes que todavía ni siquiera han terminado sus grados académicos. Medidas... Claro, te iba a comentar, ha sido error mío porque lo mismo no me he expresado bien, pero yo no quería decir que la formación dual implicara unas prácticas que, como ha dicho el compañero, enganchara con otras prácticas y un salario mínimo, no. Las prácticas, como bien ha dicho el compañero, tienen que tener su fin. A partir de ese fin, nosotros lo que proponemos es a la empresa que te ha contratado de práctica
es si te incorporas, no como práctico, sino como trabajador de la plantilla, le da una bonificación. Es decir, bonificando a las empresas generarán ese empleo que quieren. Porque ahora mismo ellos, si tenemos una buena fiscalización de empresas y un buen seguimiento de cómo hay que hacer la inmersión laboral de los jóvenes, teniendo eso, no se podrían plantear la opción de decir, bueno, vamos a alargar las prácticas aquí a este muchacho o a esta muchacha y lo tenemos trabajando por 2 duros y me hace el trabajo de 2 o 3 personas que tengo. Entonces yo creo que la medida es esa, la medida es potenciar que las empresas puedan contratar, pero dándole un incentivo. Pero eso choca un poco con el sentido formativo. Me explico. Una cosa es el sentido formativo que pueden tener unas prácticas profesionales y luego otra cosa es muy diferente, que es lo que sería un primer empleo. Es decir, hay que diferenciar qué es lo que derivaría de la FP, de la formación profesional o de la propia universidad, prácticas con sentido formativo. Por lo tanto, ahí no puedes bonificar a la empresa para que, entre comillas, contraten a ese personal, sino que la empresa lo que hace es ayudar a la universidad y ayudar a la Junta de Andalucía, a la educación, para que esos estudiantes sigan y continúen y complementen su formación. Y otra cosa es una bonificación por un primer empleo que luego se convierte en un empleo más estable y un empleo más definitivo. Habrá que definir eso, dependiendo también de la carrera y de qué tipo de formación se tenga. Las prácticas de formación son por un lado y son formación, pero realmente yo en mi formación también estoy desempeñando un trabajo. Obviamente. Es decir, tú me puedes ayudar, pero tú o sea, imagínate que tú eres una empresa y yo soy la universidad y yo te pido ayuda a ti y entonces yo te mando a mis alumnos. Pero si cuando yo te mando a mis alumnos tú le das un mínimo salario sabiendo que luego vas a recibir una bonificación mayor por tenerlo trabajando en tu plantilla, que además tú lo estás formando y también lo vas a tener después, yo creo que las empresas se verían muy beneficiadas. Las empresas y sobre todo el que más se vería beneficiado sería el alumno, que ve cómo después de esa carrera tiene esa carrera o esa formación profesional tiene una salida laboral. Y otra cosa que también sería interesante es que a esa formación pues pudiéramos añadirle que los convenios entre empresas y universidades o empresas y centros de formación fueran más fáciles, más ágiles y que no hubiera y que a lo mejor no hubiera demasiado problema. Yo creo que desde la universidad no existen problemas burocráticos de las empresas. Lo que sí que existe es un control, al menos desde la Universidad de Málaga, que es lo que yo conozco fehacientemente, que es un control en el sentido que nuestros estudiantes no pueden ir a cubrir un puesto de trabajo, que es lo que muchas empresas quieren. Pueden ir a cubrir un puesto de trabajo, y en segundo lugar, que tienen que ser prácticas realmente formativas. Y que además, formativas, porque tiene que haber un personal allí que le enseñe y le acompañe con esa tutorización. Por ejemplo, casos concretos, digo para hilar y para aterrizar en lo que tiene que ver con las facultades de comunicación. Muchas empresas, X, Y o Z, que se dedican, despacho de abogados, por ponerte un ejemplo que aterricemos, quiero estudiantes en prácticas de comunicación para que me desarrollen una campaña para publicitar mi bufete de abogados. Bien, control de la universidad. ¿Qué profesional dedicado a la comunicación tiene usted dentro de su gabinete? Precisamente porque va a ser el que va a tutorizar y le va a ir orientando. Se trata de que aprenda a desarrollar una campaña dentro de esa empresa o de esa institución. Ah, no, ninguno. Yo lo que quiero es precisamente que me desarrollen la campaña. Claro, pero eso yo creo que entra dentro de la lógica. No va a mandar a los estudiantes directamente a trabajar. Por lo tanto, es decir, la práctica tiene que ser tutorizada, pero que no es yo creo que nos estamos imaginando como que fuera un empleo, y es una ayuda. Primero es una ayuda, y cuando se termina la formación, pasa a trabajar. No sé si... Pero entonces ya no se pueden establecer convenios estables, que yo lo que creo, si miramos con una perspectiva ancha, una política ancha, lo que queremos es crear, por un lado, en el tema de la formación profesional y en el tema de la universidad,
un marco estable para que los estudiantes o estudiantes de esta FP o de esta titulación en concreto pues tengan ahí capacidad para acceder prácticas. Hoy pasan 400 estudiantes por tu empresa. Mañana tienen que seguir pasando otros 400. Es decir, para la empresa no es para esa contratación, es que estamos mezclando dos conceptos muy diferentes. Una cosa es un primer empleo y otra cosa son unas prácticas que ayuden a la formación de los estudiantes o las estudiantes, ya sean de FP o de universidad. Si establecemos ese marco que tienen que quedarse para trabajar en esa empresa, ¿qué hacemos con los siguientes? Es decir, no estamos mirando desde una política institucional, que yo creo que al ser vosotros responsables de los partidos políticos, es lo que deberíamos plantearlo. Plantear una cosa es un primer empleo y otra cosa es una práctica precisamente formativa. También habrá que plantear que no solo hay una empresa, es decir, que hay muchísimas empresas, porque por esa regla de 3, todos los que salen en la primera generación se colocan en sus trabajos y ¿dónde vamos los demás? No sé si o no nos estamos entendiendo. Enrique, ¿qué opinas? Sobre el tema de los falsos autónomos, me gustaría decir que, como cualquier, hay que hacer una persecución clara de aquellos profesionales y también por seguir con el sector de la comunicación, que es verdad que trabajan para una sola empresa, para una sola administración y están al final con un único cliente. Eso claramente hay que perseguirlo. Las empresas de transporte que solamente tienen un único cliente al que le facturan, por supuesto que hay que hacer medidas, sobre todo a través de la inspección, y que no nos nieguen las evidencias, y habrá que ser sanciones a eso, como por ejemplo la exclusión de muchas de las bonificaciones o la exclusión de ayudas públicas, porque no puede ser que una persona esté recibiendo fondos públicos al emprendimiento sin serlo, o que una empresa esté recibiendo ayudas al emprendimiento usando un sistema irregular, por lo cual hay la máxima contundencia. Sobre el tema de las prácticas, creo que está bien diferenciarlo, pero es verdad que nosotros también compartimos que es necesario que las administraciones estimulemos que nuestros sectores productivos, que nuestras empresas puedan contratar a jóvenes. Durante la crisis es verdad que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se tomaron algunas medidas urgentes como los planes de empleo, lo cual durante esa urgencia de la crisis, pues bueno, se entendió, pero ahora que ya el panorama empieza a cambiar... ¿Con el 46% de paro juvenil? ¿Comienza a cambiar el panorama? Sí, empieza a cambiar en comparación con lo que teníamos hace unos años. No estamos en un momento magnífico, pero estamos mejor que hace algunos años. Aunque a lo mejor aquí en Andalucía no lo notemos con la fuerza que lo hacen otras comunidades, pero la situación ha empezado a mejorar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la mayor temporalidad es la de aquellos jóvenes que entran a un plan de empleo en una administración, en un ayuntamiento. Son 6 meses y a la calle. 6 meses y a la calle. Estaba muy bien como medida urgente. ¿Qué proponemos nosotros? Empezar a girar esos planes de empleo, seguir contando con las entidades locales, pero empezar a girarlo hacia las empresas. Es decir, darle esas ayudas, esas bonificaciones a las empresas para que contraten no en práctica, sino como un primer empleo, con el mismo nivel de convenio, con la misma retribución, porque esa es otra. Muchos de los jóvenes que se encuentran contratados en los ayuntamientos, por la convocatoria de ayudas de la Junta, tiene que haber un descuelgue del convenio colectivo de la Administración y esos jóvenes están cobrando y están precarizados en comparación con el compañero que tienen en la mesa al lado. Nosotros proponemos ir girando esos planes de empleo a las empresas, que son las que generan empleo, pero sobre todo son los que van a poder darle una estabilidad. Creemos también que tiene que haber estímulos fiscales para aquellas empresas que den el paso de la contratación indefinida de jóvenes, porque Andalucía sigue liderando la temporalidad en el empleo de los jóvenes, además de bajos salarios. Un joven andaluz cobra de por sí 900 euros menos de media que cualquier otro joven español. También creemos en los apoyos para los jóvenes a través de un fondo de apoyo a los emprendedores con 30.000 euros, que creemos que aquellos que quieran emprender en Andalucía con un buen proyecto puedan hacerlo. Creo que hay muchos recursos que podemos poner a disposición de los jóvenes, pero sobre todo, ya digo, tiene que ser dinamizar la economía andaluza, atraer la inversión, adaptarnos al futuro, que ya lo tenemos en puerta. ¿Y Ana? Me alegra, Quique, que reconozca que las medidas puestas por la Junta de Andalucía hayan sido efectivas, el empleo joven. Y volviendo al tema de antes, que no he podido intervenir, yo esta semana he estado en la universidad y llevo desde lo de la bonificación de la matrícula hablando con muchos universitarios día a día, y ellos me comentan que echan en falta las prácticas en la carrera, que hay carreras
que hay grados universitarios en los que es cierto que no realizan las suficientes asignaturas de práctica como para entrar luego en el mercado laboral, y que cuando lo contratan una empresa que van completamente pues desorientados y perdidos. Entonces me gustaría de que me argumentara, para que los próximos días que hable con ellos, si podemos sacar alguna medida o podemos solucionarlo de alguna forma. Bueno, yo en ese sentido, por alusión... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Que sí. No. Decir que, bueno, ya entraríamos en el concepto de qué entendemos por prácticas y qué entendemos por trabajo. Sí que es cierto que hay precisamente algunos grados en los que es más difícil por el propio tejido productivo local, provincial o en el ámbito andaluz, donde nuestros estudiantes puedan desempeñar esas prácticas. También hay que saber diferenciar muy bien, y vuelvo al hilo delante, lo que es una formación profesional de lo que es una universidad. Es decir, la formación profesional está precisamente para formar en base a un empleo, en base a la universidad. O sea, perdón, en base a la empleabilidad para desempeñar una tarea. La universidad es algo más que eso, que es quizá una pregunta que además me la voy a guardar para lanzarla después. El problema de las prácticas no es que los estudiantes no puedan desarrollar las prácticas o haya carreras o grados que no puedan desarrollar las prácticas necesarias. El problema está justamente en ese control y en esa reticencia que tienen las propias empresas a tener estudiantes en prácticas, porque efectivamente no tienen bonificación y que porque muchas de ellas lo que hacen es utilizarlos como mano de obra barata, es decir, van allí a desempeñar una tarea profesional sin tener ningún tipo de formación específica, y ese es el control. Por eso somos, si me permite la expresión, a veces tan cicateros, porque si no hay una garantía formativa del o de la estudiante, en este caso, en ese desempeño de una tarea laboral, pero también en ese ejercicio de aprendizaje, pues evidentemente no vamos a autorizar esas prácticas. Es decir, somos bastante celosos en ese sentido. Por lo tanto, yo lo que planteo aquí es, y quizá también lo desarrollaremos en el futuro a posteriori, es en esa ley andaluza de universidades, en esa LAU, que yo sé que deberíamos retomarla y reformarla precisamente desde la administración pública, desde la Junta de Andalucía, se verifiquen, vamos a ver, los mecanismos de prácticas, ojo, prácticas, no contratos laborales o primeros contratos laborales. Esas prácticas tienen que ser efectivamente con políticas de la comunidad autónoma, que sean las que estratégicamente establezcan convenio para que el resto de las administraciones tengamos la absoluta garantía de que nuestros estudiantes van a continuar o acompañar su formación en los institutos en formación profesional o en la universidad, aprendiendo a desempeñar su tarea. Quizás un poco esa es la... Bueno, encima unas prácticas muy necesarias, ¿no? Porque el plan Bolonia no sé hasta qué punto se ha cumplido de que sea más práctico que teórico, que es lo que hemos tenido en años anteriores. Por ejemplo, lo que yo viví en la universidad, ¿no? Entonces, esas prácticas son imprescindibles para que nuestros jóvenes puedan ver qué ofrece el mundo real realmente, ¿no? Son imprescindibles, y también, no sé, que a lo mejor tengan esa remuneración que le cubre los gastos para el desplazamiento, ¿no? Que en muchos casos ni la tienen, ¿no? O algo más que esa remuneración. Desde la política autonómica, yo creo que también parte de la financiación, que también podríamos hablar de la financiación autonómica con las universidades, en este caso, parte de esa financiación tiene que ir precisamente dedicada a que estos estudiantes no solo que cubran sino también la parte de ese desempeño laboral que, además de la formación, lo hacen en estas empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, la Universidad de Málaga tiene dos tipos de prácticas diferentes. Unas que son remuneradas, que son 300 euros, no llegan a nada más y tienen una mayor flexibilidad horaria de cara a la empresa, y otras que ni siquiera son remuneradas, que forman parte, en principio, de la matrícula y de la formación en general. Pero volviendo a tu pregunta con el tema del Plan Bolonia, evidentemente los grados y las titulaciones se han adaptado y son mucho más prácticos, porque las prácticas no solo hay que desarrollarlas justamente en la empresa, sino que también la propia universidad tiene instalaciones
y formaciones, laboratorios, tanto en químicas como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, tenemos una radio y una televisión, efectivamente un plató donde los estudiantes hacen informativos y son prácticas reales. Es decir, la propia institución o las propias instituciones también tienen su modelo de cómo realizar esas prácticas. Evidentemente, todo eso pasa por una mejor financiación de lo que es, lo pasaremos al otro bloque, de lo que es la financiación, en concreto en este caso, que a mí me compete, de las propias universidades. Claro. Ana, si quieres continuar con tu intervención. Bueno, lo que quería también era hacer hincapié en que antes de fomentar contratos de práctica, lo que tenemos que fomentar contratos de formación, que es verdad que muchas empresas pues quizás no lo conozcan, y al final el contrato de formación es un contrato que sí que le da las habilidades suficientes a la persona porque lo forma en el empleo que van a realizar y no está muy fomentado aquí en las empresas a nivel de Andalucía todavía ni a nivel de España, y yo creo que es un buen contrato ya que le da la formación suficiente a las personas y además pues están pues bien remuneradas y no es como estaban diciendo los compañeros, como el compañero de Ciudadanos, pues que están bien pagadas y no están sobreexplotados ni están en práctica pues toda la vida. Es un contrato de formación y que puede pasar a un contrato indefinido. No me gustaría pasar al tema de universidad ni centrarnos en el tema de universidad sin hablar de algo muy importante para el tema de los jóvenes aquí en Andalucía. Sobre todo, dirigida a ti la pregunta, Ana, 35 años para presentar en mayo una ley de juventud. Una ley de juventud que el resto de partidos no considera muy aceptable y que, recuerdo, las competencias de juventud están señaladas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que se ha tardado 35 años en presentar consejos de juventudes que ya no sabían cómo pedir que por favor se atendiera y que exista en Andalucía, como existen en otras comunidades autónomas, una ley de juventud. ¿Qué pasa con la Ley de Juventud en Andalucía? Ana, vamos a contestar esta pregunta que nos lanza María Teresa. Justo después de la publicidad, hacemos un alto en el camino y volvemos a esa ley que lleva 35 años ahí, pero que no se ha terminado de cumplir. Volvemos ahora. Buenas noches de nuevo, volvemos a Campus Electoral, donde estamos poniendo encima de la mesa aquellos problemas que les preocupan a los jóvenes andaluces y sobre todo con la mirada puesta a ese llamamiento de las urnas a los andaluces el próximo 2 de diciembre. Estábamos hablando antes de irnos de esa ley andaluza de la juventud. Le preguntaba a María Teresa a Ana que son 35 años y que parece que no se ha cumplido, ¿no? Bueno, no es que no se haya cumplido, es que no estaba la ley de juventud. La vamos a cumplir ahora cuando se apruebe, que todavía está en trámite. Ya hemos estado hablando con los agentes sociales, la última vez lo tuvimos en comisión. Y María Teresa, el Partido Socialista siempre ha apostado por los jóvenes. No ha hecho falta una ley de juventud para bonificar el 99% de la matrícula, que lo llevamos ahora todo plasmado en una ley, pero no ha hecho falta plasmar una ley para de verdad apostar por ello, creer en ello, con medidas como las ayudas a los Erasmus, como la beca B1, como la beca Segunda Oportunidad, la beca Adriano, la bonificación de la matrícula también para las artes superiores. El Partido Socialista siempre ha apostado por la juventud, pero es verdad que hasta ahora no se ha llevado a cabo la ley, que esperemos que siga adelante porque tiene muchísimos puntos muy interesantes y que va a mejorar la vida de la gente en Andalucía, sobre todo pues, en este caso de los jóvenes. Este anteproyecto no está muy aceptado ni por los consejos de juventud ni por el resto de partidos, que están comentando que no se lleva a cabo o que no lleva los complementos que de verdad están exigiendo los jóvenes. Me gustaría saber qué es lo que están diciendo ahora mismo el resto de partidos, qué necesitan esta ley y, sobre todo, Andalucía, porque el resto de comunidades sí, Andalucía no. Son competencias que están señaladas en nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Cómo puede ser que no tengamos una ley que respalde, aunque se respalde de otras muchas formas, pero sí algo a lo que los jóvenes puedan decir directamente: oye, esta es mi ley, esta me representa y aquí me puedo dirigir cuando quiera solicitar algo directamente sobre cultura, sobre becas, sobre ayudas o sobre cualquier tema? Una legislación propia. Hace falta. ¿Qué es lo que también tienen que decir el resto de partidos respecto a esta ley? Porque, por lo que tenemos entendido, ante el Parlamento no están muy contentos.
yo Enrique. añadiría, si me permites un segundo, a eso que está planteando María Teresa, una pregunta. ¿La ley va a llevar aparejada una memoria económica? Porque todos y todas estamos hartos de tener una ley leyes vacía, que quedan muy bien sobre el papel, pero luego no van acompañadas de las medidas económicas necesarias. para hacer la realidad. Ana. Evidentemente, claro que va a llevar una memoria económica y referente a lo de los restos de los partidos, los consejos de la juventud han estado reunidos en el Parlamento. No sé, lo de en contra, es verdad que sé que el Partido Popular hizo una enmienda a la totalidad, pero el Partido Popular lo que quiere una vez más bloquear a Andalucía, que es lo único que se ha dedicado en estos años a ponerle trabas, así que no nos sorprende que voten una vez más en contra de la ley de juventud o de la ley que saquemos, da igual. Por alusión a Enrique. A mí lo que me sorprende, o lo que no me sorprende, mejor dicho, es el abandono a la juventud y que no os ha importado nada que esta ley cayese del trámite parlamentario por un adelanto electoral, por salvar lo que en este momento era que estabais rodeados totalmente por la corrupción y porque cada día conocíamos más noticias y cada cual más escandalosas. Por eso habéis dejado caer la ley de juventud. Llevábamos 40 años esperando y ahora nos traen ustedes una ley incompleta que no resuelve los principales problemas de los jóvenes, como es el empleo, el acceso a la vivienda. Pero además que aquellos que conocemos cómo funcionan las administraciones, como los que estamos aquí, ¿sabéis lo que suponía esa ley de juventud? Suponía que muchas delegaciones de juventud de los pequeños municipios o de ciudades como Málaga tuvieran que echar el cierre porque limitaba las competencias de juventud, no organizaba, no apoyaba a los ayuntamientos, no apoyaba a las diputaciones, no apoyaba a las entidades juveniles. Eso era la ley. Y claro que tenía memoria presupuestaria, la tenía. Pero ¿sabéis qué decía la memoria? Decía el Consejo Económico y Social de Andalucía, no lo decía el Partido Popular, que esa ley no suponía incremento de gasto alguno y que tampoco tenía medidas de carácter innovador, que era un recopilatorio de todo lo que se había venido haciendo anteriormente, por lo cual esa ley era papel mojado, que también yo aquí pido colaboración al resto. Nosotros, nuestro compromiso, también quiero dar un dato, el primero que pidió esa ley de juventud en Andalucía fue Juan Manuel Moreno, Juanma, cuando era presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía. Puesto que ahora tengo yo, lo tenía él hace ahora 20 años que lleva pidiendo la ley de juventud el Partido Popular. Y lo que sí pediría al resto de grupos, nosotros el día 3 de diciembre nos pondremos a trabajar en ella desde el Gobierno si los andaluces y la Cámara le dan la confianza a Juanma. Pero os pedimos a los demás partidos colaboración. No puede ser que el Partido Socialista lleve esa ley que llevó al Parlamento, que es que no había por dónde cogerla. Y revísate también las comparecencias de los agentes sociales porque la mayoría eran críticas a esa ley, salvo alguno que os apoyó. Por favor, apoyadnos, no votéis como votasteis a favor de ese proyecto que llegó a la Cámara, tanto Podemos, Adelante Andalucía, como Ciudadanos, os pusisteis al lado del Partido Socialista con una ley que era totalmente perjudicial para los jóvenes andaluces. Jesús. Bueno, yo creo que todo lo que sea para los jóvenes no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, nosotros, como ha dicho la compañera, nosotros tampoco hemos necesitado tener algo particular de jóvenes, seccionar a los jóvenes de la sociedad y están los jóvenes y los viejos. No nos ha hecho falta. De hecho, hemos llevado medidas para jóvenes como el complemento salarial de 400 euros, que lo negociamos con el Partido Popular a nivel nacional, y después medidas para jóvenes, como puede ser la Ley Andaluza Universitaria o también la Ley de Emprendedores, que se ven beneficiados jóvenes emprendedores. Es decir, que no hay que seccionar, sino que hay que simplemente ayudar. Y nosotros, pues ahora mismo, como nos hemos encontrado con este parón de que el Partido Socialista no quiso negociar, no se quiso sentar a negociar los nuevos presupuestos, puesto que no querían suprimir aforamientos ni quitar privilegios políticos a los políticos, pues entonces a partir de ahí está la cosa parada y estamos esperando al 2 de diciembre. En cuanto el 3 de diciembre, como dice el compañero, si los andaluces y las andaluzas nos han dado su voto y estamos en disposición de ello, trabajaremos no solo para los jóvenes, sino para todos. Carlos. Pues desde luego que la situación en Andalucía con respecto a los jóvenes es bastante preocupante y habrá que sentarse y negociar muchísimas medidas para sacar esta situación adelante. Me parece curioso que hables de los privilegios a los políticos cuando votaste en contra en Andalucía, Ciudadanos, PP y PSOE, para recortar las dietas y todos los privilegios que tienen los políticos andaluces, empezando por ahí para construir el resto de la casa, no sé. Y después, vamos,
Sí, sí, hay que sentarse, pero no solo entre los partidos políticos, sino con el profesorado, con colectivos estudiantiles, con los demás agentes sociales, para crear, evidentemente, para crear algo duradero y algo de futuro. Cerramos con Ana. Yo quería comentarle a todos los jóvenes que nos están escuchando que abandono es lo que hizo el Partido Popular, bajar un 20% las becas a los universitarios y al bachiller y a todas las personas que la necesitaban. Eso es abandono, no lo que está haciendo el Partido Socialista. El Partido Socialista no necesita una ley para hacer todo lo que ha hecho por la juventud. Así estamos en las encuestas de Aula Magna, los primeros, porque los jóvenes confían en nosotros, porque nosotros lo que proponemos lo hacemos. Yo estoy ya cansada y estarán todos los jóvenes cansados de escuchar descalificaciones e insultos, pero propuestas todavía no he escuchado ninguna. ¿He escuchado alguna propuesta de la Ley de Juventud? Bueno, lo único que he escuchado ha sido una enmienda en su totalidad. ¿Eso es una propuesta, una enmienda en su totalidad? Quizá te equivocas y quizá llegas a lo mejor... Yo la ley no solo la hemos trabajado, sino que la hemos estudiado bastante. Incluso hay 40 enmiendas que tu gobierno nos contestó, por lo cual propuestas había muchas. Voluntad política, muy poca de hacer una ley de consenso. Y de lo que están cansados los jóvenes de que seamos vuestro croma, vuestro titular y vuestra foto en campaña. Que solamente nos queréis 15 días y después nos dais la pata durante el resto de la legislatura. Vamos a acabar con este tema, ¿vale? Inmaculada creo que tiene una pregunta. Sí, a mí me preocupa mucho, tal y como estamos viendo aquí, son múltiples los problemas que tienen los jóvenes y las jóvenes andaluzas, no nos cabe duda. Y eso hilándolo con el inicio de este debate, en el cual veíamos esa encuesta, en el cual muchísimos jóvenes todavía no tienen decidido su voto, yo me pregunto, y lo planteo así, yo me pregunto, ¿eso es realmente indecisión o podemos estar hablando de algo mucho más grave como puede ser la desafección? ¿Y por qué existe en el caso de que la hubiera, esa desafección por la política, cuando con los movimientos del 15M vimos un poco ese resurgir? No sé si tiene algo que ver, y es la pregunta que voy a plantear, con el tema de la crispación. Hace pocos días vimos en el gobierno central permitidme la expresión, el bochornoso espectáculo con el señor... ¿Cosido? No, con Rufián, efectivamente, con Rufián y con el ministro. Un absoluto bochornoso espectáculo. Eso no son los problemas de los jóvenes y nos estamos centrando en eso. Hace poco también, de ahí que me dirija específicamente al compañero del Partido Popular, hemos visto carteles de las nuevas generaciones del Partido Popular de Andalucía llamando literalmente ratas a todos los expresidentes, incluida la presidenta de la Junta de Andalucía hasta ahora. Y no puedo dejar tampoco de decir lo que ocurrió ayer, creo que fue, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía tuvo que abortar un debate precisamente porque había taxistas que la estaban increpando. Sé que esta mañana, me parece que ha sido, Juan Manuel Moreno ha salido denunciando efectivamente esa situación, pero también sé que el presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, al parecer, se ha desmarcado y le ha parecido muy bien este tipo de actos. Sin entrar un poco en la dinámica, que la discusión es normal, hasta qué punto estamos trasladando, nosotros mismos estamos, o vosotros mismos, estáis contribuyendo a esa desafección política de los y las jóvenes, cuando de lo que se trata justamente es todo lo contrario, porque la democracia no es votar cada 4 años, como también se había planteado aquí, sino precisamente crear una participación ciudadana en todos los ámbitos y durante todo el periodo. Enrique, por alusiones. Yo me gustaría, bueno, en primer lugar, la condena al acto que ayer sufrió Susana Díaz. Nunca se puede intentar violentar ni forzar, aunque ideológicamente no estuvieran de acuerdo, tuvieran sus reivindicaciones que pueden ser legítimas y justas, pero la violencia nunca lo justifica. Me gustaría saber dónde el presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía se ha posicionado a favor de ese acto. Lo he escuchado en la SER esta mañana. Sobre todo me gustaría saberlo porque el presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía soy yo, y en ese caso no he hecho ni a favor ni en contra, nadie ha pedido mi manifestación pública sobre ese tema, por lo cual claramente yo no he hecho ninguna manifestación. La primera que hago es la que hago en este momento en este programa. El dato de cadena SER esta mañana, de la SER esta mañana. Pues de condena rotunda, ya se lo digo, en mi nombre y en el de la organización, condenamos cualquier tipo de suceso y creemos que la crispación no es buena.
y que al final la sociedad sale perjudicada. Yo creo que hemos entrado en un clima que si entramos en una reflexión un poco más profunda, yo creo que esa rapidez que en muchas ocasiones está dando las nuevas tecnologías hace que nos creamos que las interpelaciones, que las respuestas parlamentarias o que incluso la propia Cámara tiene que ser tan rápida, que no tiene que ser esa reflexión, ese tiempo, esa escucha. Y yo creo que es verdad que ahora que el panorama político debe tender a asentarse, es verdad que hemos vivido el surgimiento de dos nuevas fuerzas, la composición de las cámaras ha variado también los posicionamientos. Al final, que de 2 o 3 partidos, los partidos nos hemos tenido que volver a recolocar también a la hora de intentar llegar al discurso, y eso ha llevado que en algunos momentos haya podido haber alguna voz o un comportamiento. Yo creo que lo de Rufián llevaba mucho tiempo que se veía venir, han sido muchas las actitudes que ha tenido, y yo creo que el factor común con Rufián es que lo ha sufrido en la Cámara. Rufián lo ha sufrido todo el arco parlamentario, no había un grupo que no haya sufrido los desaires de eso, y al final había que ponerle coto. Yo creo que en la política tenemos que volver a recuperar el centro, la cordialidad. ¿Y carteles porque es como el de llamando rata a los presidentes contribuyen a ello? Sí, contribuyen. Yo creo que al final, que eso ya yo creo que se ha explicado suficientemente, yo creo que no contribuye nunca las palabras descalificativas, pero sí es verdad que tampoco lo que no se puede confundir en Andalucía es la crítica política, la crítica a un gobierno con una crítica a la administración. Llamar rata... Nosotros he dicho que la descalificación nunca debe estar, pero la crítica política seguimos manteniéndola. La crítica política llamar rata siempre. En un cartel a personas que han ejercido un cargo público, ¿eso es crítica política? No, es una descalificación que por error se subió a un perfil, a un único perfil, y que nunca debería de haberse subido, y que se retiró en el momento en el que se pidió que se hiciera. Ahora, la otra parte que venía en la imagen, si quieren, de que el dinero que iba destinado ha sido o a amiguete o a juerga, al final esa es la crítica política. La otra parte, ya dijimos que fue un error, es un descalificativo, no debería haber sido, pero creo que tenemos que rebajar todos el tono. También le digo que yo en mis propias carnes he sufrido insultos y amenazas, en algunos casos mucho peores, y lo hemos tenido, y hemos visto también alguna vez guillotinar al presidente Rajoy en un acto de Juventudes Socialistas. Es decir, pero creo que entre todos hay que rebajar el tono, y creo que la política no se puede encanallar. Pero tampoco lo que no se puede permitir es que en Andalucía, cada vez que hablamos de algo del Partido Socialista y de su gestión, se quiera confundir con un ataque a Andalucía, porque no es así. Se ataca a un modelo de gestión, nunca se ataca a la tierra. Entonces, yo siempre digo que quien mancha a Andalucía, quien mancha su bandera, nuestro símbolo y nuestra identidad, son aquellos que han permitido un sistema que al final ha acabado en la corrupción sistémica del PSOE de Andalucía, bueno, lo dejamos, como se está jugando en los tribunales. Lo dejamos ahí, Enrique, y vamos a resumidamente, cada uno una intervención y resumidamente, vamos a hablar de las becas, de que posiblemente no sean suficientes. Hay que tener en cuenta que los estudiantes, por ejemplo, aquí en Málaga, pagan hasta 300 euros por habitación, tienen que pagar todos los gastos, se tienen que desplazar a otras ciudades, evidentemente. Posiblemente aquellos que estudien un máster no propio tengan que pagárselo, y todo eso supone gastos. ¿Consideráis que es suficiente? Empezamos por Ana y resumidamente, por favor. Nos queda poco tiempo. Evidentemente no es suficiente. Como he dicho antes, Rajoy disminuyó un 20% las becas, que ahora de nuevo con Pedro Sánchez en el gobierno vamos a incrementar, y esperemos que esto le dé oxígeno a los estudiantes, porque es verdad que están faltos de oxígeno, y cuando en Andalucía hemos tenido oxígeno lo hemos repartido, y en España cuando hemos tenido oxígeno con un partido socialista lo hemos repartido, pero es que los recortes del Partido Popular han afectado principalmente a los estudiantes y sobre todo a los universitarios. Entonces, tanto del Partido Socialista como desde Juventudes Socialistas se van a incrementar esas becas para que los estudiantes puedan respirar tranquilamente, puedan estudiar sin tener que trabajar por las tardes o por la mañana, independientemente de cómo tengan el horario, y para que así pues puedan tener un nivel de estudio y un rendimiento mucho mejor. Carlos. Bueno, rápidamente, ¿vale? Quiero responder un poquito a lo que comentaba ya antes, es decir... Muy rápido, nos quedan muy pocos minutos. Nada, muy rápido. Yo pienso que la política es un acto de amor, y amor a la gente, es decir, desde
que aquí hay gente que se pega 20, 30 años viviendo de la política, hay algo que no funciona. Y más cuando después encima hay puertas giratorias, hay mordidas, hay subvenciones a los amiguetes, hay rescates de los bancos que no van a devolver el dinero, todo ese tipo de cosas repercute en la gente. Y es evidente que hay crispación. Pero hay crispación porque además los que tenemos que tomar decisiones no somos capaces de sentarnos muchas veces o de transmitir un mensaje de que queremos solucionar ciertos asuntos, sino que más bien nos dedicamos a ponernos en posiciones en las que soltamos un discurso o, por ejemplo, el tema de Cataluña, la verdad, ha sido uno muy claro, es decir, un problema político, sentarse, hablar y buscar soluciones, no tirarse los trastos para tener estrategias que te puedan dar votos o que no sé lo que pretenden, por ejemplo, Carlos, ahí. las becas. Becas. Rápidamente, nosotros lo que establecemos como prioridad son la gratuidad de los estudios universitarios, ¿vale? No solo al 99%, sino al 100%, la gratuidad del título de idioma B1, la creación de alquileres, de bancos de alquileres, para que los estudiantes pues, puedan alquilar una casa a la provincia, a la ciudad donde vayan a estudiar, que no suponga más de un 30% de la renta familiar, ¿vale? Y también la creación de un sistema generalizado de becas salarios, ¿sabes? Para todas estas personas que están en riesgo de exclusión social, pues que también puedan permitirse, no solo ligado a las notas, sino a las rentas familiares para que puedan estudiar. Jesús. Yo, por contestar rápido también al tema de la crispación, el compañero habla como si fuera el adil de la santidad. Yo no sé, su partido apoya a los partidos del 3%, que son más corruptos que nadie en España, pero bueno, a partir de ahí nosotros hemos tenido lucha contra la corrupción. Ahí está Xavi Griñán sentado gracias a nosotros, está la señora Pilar Barreiro también fuera gracias a nosotros, entre otros. Y ahora, con respecto a la universidad y a las becas, lo que abogamos nosotros es un aumento de la cuantía de las becas, no solo para la matrícula, sino también para el transporte y también para que los universitarios tengan una posibilidad de que su alquiler se le baje con la beca. También un plus a la excelencia, al que se lo gane, ¿no? Al que tenga mérito, que poco a poco vaya teniendo gratuidad. Pues si te la has ganado, es normal que tenga gratis. Ahora, si estás sin dar un palo al agua... El discurso de la meritocracia es complicado. Eso también sería cuestión de hablar el tema de... Sí, pero con el aumento de la cuantía en las becas es para que no se quede nadie fuera por muchos problemas económicos que tenga. Es decir, será equitativo según la capacidad o la económica que tenga tú o tu familia. Gracias, Jesús. Enrique. Pues yo, para la universidad, las propuestas que nosotros tenemos, en primer lugar, es la creación de un sistema de ayuda andaluz de becas que no existe. Los gastos son más que la matrícula, son también los alquileres, son también los gastos del supermercado o los gastos de materiales, por lo cual un sistema único para todas las universidades y, lo que es más importante, de nada sirve que la beca o la ayuda al estudio le llegue al alumno en el mes de junio o mes de julio a curso vencido. Tenemos que conseguir entre todas las administraciones una resolución ágil de las becas. Ahora, con la administración electrónica es mucho más sencillo para tenerlo. Proponemos la creación de residencias universitarias públicas, Málaga de las provincias con mayor déficit de estos recursos. El abono transporte por 20 euros, que los jóvenes puedan desplazarse dentro de la provincia para los que tienen que venir de otros municipios. Pero me gustaría también hablar de que tenemos que avanzar en el modelo de financiación universitaria nuevo, esencial para las universidades, y tenemos que hacerlo con que las universidades no pasen la deuda que siguen pasando, que sigue siendo de 200 millones. Y también me gustaría hablar de la situación que viven muchos profesores, muchos con la interinidad que sufren y que estamos haciendo que muchos de esos profesores... Muchos de ellos derivados del decretazo del Gobierno central que puso tasa de reposición cero durante... Por eso plantear un doble discurso aquí, cuando desde la Administración central se ha hecho, y fruto de esos profesores que están en precario, es la deriva de esa tasa de reposición cero que en 2012 se planteó en la Administración pública y en la universidad en concreto. Vale, y ahora le planteo que ese decretazo ya las medidas dejaron de tener vigor y que ahora lo que nos trasladan muchas universidades públicas andaluzas es que no pueden hacerlo porque vienen lastrando una deuda y una falta de financiación. Por lo cual nosotros creemos, bueno, pues a mí es lo que me informan. Y es lo que de todas formas ya le digo, que ahora hay otro gobierno de otro color y
y que no he visto tampoco esa movilización, porque ya se había quitado antes. Pero nosotros seguimos trabajando para los estudiantes y con la prioridad de que cuando salgan también la inserción profesional. Nosotros creemos que tiene que haber un plan que regule también las prácticas, que las incentive, pero que también ponga medios a las universidades para buscar esas prácticas, para hacer el seguimiento junto a los profesores. No puede ser que muchas veces la carga de la búsqueda de las prácticas recaiga solamente en los docentes o en el propio alumnado. Muchas gracias, Enrique. Y para terminar, vamos a darle un minuto de tiempo a cada uno de los representantes de los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Parlamento andaluz para que se dirijan a los jóvenes y los convenzan para que voten a su partido. Empezamos por Carlos Díaz, de Adelante Andalucía. Sí, vale. Bueno, pues 40 años de política del PSOE al frente de Andalucía y los sucesivos gobiernos del Partido Popular en el gobierno central con sus políticas austericidas, primando siempre el interés de una minoría frente a una mayoría social, nos han dejado sin curro, sin casa y sin futuro. Pero lo mejor de todo es que nos han dejado sin miedo para luchar por una educación pública de todos y para todos, sin miedo para luchar por un empleo estable, con condiciones salariales y laborales que nos permitan tener una vida digna, sin miedo para defender el acceso a una vivienda, sin miedo para defender también una sanidad pública universal y de calidad, sin miedo para pedir la igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad que vaya desde lo social, lo laboral y lo salarial, y desde luego poniendo todos los recursos para poder luchar contra las violencias machistas, y sobre todo, y en definitiva, sin miedo para construir una Andalucía en la que todos podamos quedarnos a vivir y que los más de 400.000 andaluces que están fuera, que se han tenido que marchar para buscarse la vida, puedan volver. Nos dicen que somos la generación mejor preparada de la historia de España, sin embargo vamos a vivir peor que nuestros padres. Y nosotros y nosotras, la generación precaria, les decimos que ya nos han quitado tanto que el próximo 2 de diciembre salimos a recuperarlo todo. Gracias, Carlos. Jesús Martín, de Ciudadanos. Muy bien, pues miren, los jóvenes y no tan jóvenes de esta tierra, que no nos dedicábamos a la política ni nos hemos dedicado nunca, hemos mirado con apatía pues, las diferentes políticas del gobierno de la Junta de Andalucía y de su posterior y su oposición del Partido Popular. Entonces, desde la sociedad civil, al final dijimos basta. Y hace 4 años surgió en Andalucía Ciudadanos. Y con tan solo 8 parlamentarios hemos tenido y hemos trabajado y hemos conseguido grandes cosas, como puede ser la supresión del impuesto de sucesiones, la bajada del IRPF, entre otras muchas. Entonces, ahora que hemos demostrado lo que somos, no solo hemos demostrado lo que somos, sino también que hemos demostrado el empeño, el cariño que le ponemos a nuestro trabajo, te pedimos que nos acompañes, porque ahora sí es el momento de soñar con grandes cosas, ahora sí es el momento que tengamos una comunidad diferente, ahora sí tenemos una oportunidad, ahora sí, con tu ayuda, es el momento de gobernar y cambiar Andalucía, porque ahora sí, por favor, voten a Ciudadanos. Gracias, Jesús. Enrique Rodríguez, del Partido Popular. Yo creo que es el momento de la ilusión, que es el momento del cambio en Andalucía y de que juntos hagamos historia. ¿Podemos hacer historia en Andalucía? Durante los últimos 40 años ya hemos probado de todo. Hemos probado un partido socialista en minoría, un partido socialista con la izquierda. En los últimos años hemos visto al Partido Socialista con Ciudadanos y todo eso no ha funcionado. Seguimos sufriendo los jóvenes el paro y la precariedad en tasas más altas que en el resto de España. El acceso a la vivienda es imposible, pero vemos cómo muchos de los servicios a la juventud se han visto perjudicados. Seguimos sin la ley de juventud, sin bonificaciones, seguimos sin muchas medidas que se podrían poner en marcha. Desgraciadamente, si hacemos lo mismo, conseguiremos los mismos resultados. Ahora mismo, el próximo 2 de diciembre, solamente hay 2 opciones en las que pueden poner un presidente. Es el Partido Popular, con Juanma Moreno, con un proyecto que garantiza el cambio, o continuar sosteniendo al Partido Socialista. Yo creo que Andalucía y los jóvenes merecemos otra oportunidad, que se ha construido un muro contra nuestras oportunidades, que 20.000 jóvenes cada año se van a otras comunidades autónomas. Nosotros no nos queremos ir a Andalucía, nos queremos quedar aquí. Pero para que un gobierno ayude a los jóvenes, un gobierno del Partido Popular, ahora necesito que todos nos ayudéis a conseguirlo. A los jóvenes, porque son nuestro futuro, es nuestro presente y son nuestras oportunidades. Y aquellos que nos ven, que piensen en nosotros, en los jóvenes, en una generación que se niega a ser la generación perdida, que quiere ser la generación que sea el presente y el futuro, que conquiste las mejores cuotas de bienestar para Andalucía. Gracias, Enrique. Ana Villarejo, Partido Socialista.
40 años lleva el Partido Socialista gobernando la Junta, y ¿sabéis por qué lleva 40 años? Porque la gente quiere. Y la gente quiere que sigamos gobernando porque somos el único partido que garantizamos una igualdad de oportunidades, el único partido que garantizamos unos derechos, el único partido que apuesta por los jóvenes y también por los mayores. Y ejemplo de ello es la bonificación del 99% de la matrícula, las becas Erasmus, las becas B1 y las ayudas a la dependencia y muchas más. Por eso hemos conseguido que el paro baje 500.000 de empleos, y para seguir construyendo una Andalucía mejor necesitamos que sigáis apoyándonos al Partido Socialista. Por eso el 2 de diciembre vota Susana Díaz. Muchas gracias, Ana. Pues yo creo que hoy han quedado las cosas bastante claras, cada una de las propuestas de los partidos políticos, de los representantes de los jóvenes, y creo que le hemos solucionado muchas dudas a la gente que nos está viendo. Gracias, Ana Villarejo, Partido Socialista, Enrique Rodríguez, Partido Popular, Jesús Martín, Ciudadanos, Carlos Díaz, Adelante Andalucía, Inmaculada Postigo, decana de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, mil gracias por estar aquí, y María Teresa Fernández, mil gracias de verdad por estar aquí. Ella es jefa de redacción del Aula Magna del periódico universitario. Gracias de verdad por acompañarnos y por abrir este espacio para los jóvenes, no solo de Málaga, sino de toda Andalucía. Puede que las ideas hayan quedado mucho más claras para votar ese 2D. Seguro que hacemos ahora la encuesta en Aula Magna y seguro que lo tienen muchísimo más claro. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en Campus Electoral y muy buenas noches.